Imagina un lugar donde el silencio respira, donde cada sombra guarda un secreto. Esta noche, YouTube te lleva a la morgue de Encarnación, un umbral donde los muertos no descansan, donde el silencio no es un refugio, sino una trampa. Aquí, los muertos deberían descansar, pero algunos se niegan. Se aferran a los vivos. Encarnación, un pueblo olvidado al borde de un bosque donde las sombras respiran, guarda un secreto en su morgue, un pacto antiguo, sellado en sangre, que ata a los muertos a este lugar. Construida sobre un cementerio profanado, cada nombre escrito, cada cuerpo tocado, alimenta su poder. Sofía Martínez, la última de un linaje maldito, lleva 6 años tejiendo esos lazos sin saberlo. Pero esta noche, algo despertó. Algo que la conoce. Algo que la reclama. Si alguna vez has sentido un frío sin causa, un susurro sin voz, quédate. Esta no es solo una historia de muertos. Es una advertencia de lo que buscan en Sofía, y tal vez en ti. Sofía Martínez no llegó a la morgue por azar. Su destino estaba escrito en su sangre, en un linaje que se remonta a los días oscuros de Encarnación. Siglos atrás, sus ancestros, los Martínez, sellaron un pacto con los espíritus del cementerio sobre el que se alzó la morgue. Tras profanaciones que perturbaron a los muertos, prometieron apaciguarlos, nombrándolos, honrándolos. Pero el pacto tenía un precio, cada generación debía servir como guardián, un puente entre los vivos y los muertos. Su padre, Eduardo, fue el último guardián antes de ella. Le enseñó a respetar a los muertos, no hablan, Sofía, pero escuchan. Hasta que una noche, la morgue se lo llevó. Un accidente, dijo su madre. Pero los susurros de Encarnación contaban otra historia. Eduardo quiso romper el pacto y pagó con su vida. 6 años en la morgue la convirtieron en una sombra. Metódica, silenciosa, invisible. Cada noche, limpia, cataloga, cierra las cámaras frigoríficas. Pero siempre mira atrás, como si el eco de su padre aún la siguiera. Su linaje la hace diferente, los muertos la sienten, la buscan, susurran su nombre. Sofía no cree en fantasmas. Solo en lo que puede tocar, sangre, acero, piel fría. Pero hay noches en que el aire pesa, como si alguien respirara en su nuca. Noches en que las luces titilan sin razón. Noches en que el silencio murmura su nombre. Encarnación guarda un secreto más antiguo que sus calles. La morgue, un umbral entre mundos, reclama a sus guardianes. Y esta noche, el linaje de Sofía la ha puesto en el centro de su pacto. La tormenta trajo más que lluvia. A las 2:47 de la mañana, un cuerpo llegó a la morgue. Iván Morales, 28 años. Sin familia, sin historia. Solo un nombre en un expediente incompleto. Causa de muerte, accidente vial. Pero las páginas estaban borrosas, como si alguien hubiera borrado su pasado con tinta invisible. Sofía empujó la camilla hacia la sala de preparación. Las ruedas chirriaban, mezclándose con el rugido del trueno. El cuerpo de Iván pesaba más de lo normal, como si se resistiera a ser tocado. La morgue, construida sobre un cementerio profanado, parecía susurrar con cada paso. Algo estaba mal. Los párpados de Iván, entreabiertos, dejaban ver un brillo opaco, como si aún guardaran vida. Sofía los cerró, pero sintió un roce, como si él intentara abrirlos. Su linaje la hacía sensible, los muertos sabían quién era, la sentían. Es solo el aire, los cuerpos hacen eso. Sofía quiso convencerse. Era una profesional. Había tocado cientos de cuerpos. Pero Iván no era como los demás. Algo en él la miraba, algo que el pacto de la morgue había despertado. Porque en este lugar, cada toque suyo, cada nombre escrito, era un lazo con los muertos, un ritual que su sangre amplificaba. Esa noche, el silencio se rompió. No por la tormenta, sino por algo que respiraba donde no debía. La morgue no solo guardaba cuerpos. Guardaba un pacto, y Sofía, la última Martínez, era su llave. El silencio de la morgue nunca es puro.
Hay ecos que no explicas, susurros que no pertenecen. Pero lo que Sofía escuchó esa noche no era un eco. Era un llamado, amplificado por la sangre de los Martínez que corría en sus venas. Sofía no creía en lo sobrenatural, pero su cuerpo gritaba lo contrario. Su corazón latía como un tambor, su aliento formaba nubes en el aire helado. Abrió la puerta. Solo estaba el cuerpo de Iván, cubierto por una sábana. Pero la sábana subía y bajaba, como si respirara. Esto no está pasando. La morgue no era solo un lugar. Era un umbral, construido sobre un cementerio profanado donde los muertos no descansaban. Cada nombre que Sofía escribía, cada cuerpo que tocaba alimentaba el pacto antiguo sellado por sus ancestros. Ella era la guardiana, elegida por su linaje, la última de los Martínez, cuya sangre despertaba a los muertos. Al amanecer, su cuaderno había cambiado. Las notas en tinta negra eran ahora garabatos en rojo sangre, no escribas. Escucha. Sofía dejó de escribir, pero los sonidos no cesaron. Chasquidos que eran pasos. Golpes que eran voces. Cada noche, a las 3:17 de la mañana, la cámara 4 gemía, como si algo quisiera salir. La morgue la había reclamado. No por su trabajo, sino por su sangre. Sofía era el puente, y los muertos cruzaban a través de ella, atraídos por el pacto que su linaje juró mantener. Cálmate, Sofía, es solo tu imaginación. La morgue ya no era un refugio. Cada sombra se movía, cada sonido llevaba el nombre de Sofía. Ella sabía que no debía entrar a la sala de autopsias, pero una fuerza invisible la atraía, como si los muertos, guiados por su linaje, la llamaran. No eres real, estás muerto. Los muertos no deberían hablar. No deberían moverse. Pero allí estaban, rodeándola, sus susurros como un coro roto. Cada figura era un cuerpo que Sofía había preparado, un nombre que había escrito. Cada toque suyo, amplificado por su linaje, había sellado un lazo, un ritual que los despertaba, atándolos a ella. Sofía no lo sabía, pero su sangre la había condenado. Sus ancestros sellaron el pacto para apaciguar a los muertos profanados, pero su precio fue eterno, cada guardián debía servir, nombrando, tocando, manteniendo el equilibrio. Eduardo quiso romperlo y murió. Sofía, sin saberlo, lo continuó. Sofía siempre supo que la morgue escondía algo. Pero nunca imaginó que guardaba su propia sangre. Entre los expedientes, encontró un nombre que le robó el aliento, Eduardo Martínez, su padre, guardián antes que ella. Eduardo murió cuando Sofía tenía 10 años. Un accidente, dijo su madre. Pero los expedientes contaban la verdad, notas garabateadas, fechas borradas, un símbolo circular con ojos. Y una firma que Sofía no recordaba haber hecho, pero era suya. La morgue no era un trabajo. Era una maldición. En el siglo XIX, los Martínez sellaron un pacto tras disturbios en el cementerio, nombrar a los muertos para apaciguarlos, pero a cambio, cada generación debía servir como guardián. Eduardo descubrió que el pacto los esclavizaba, no los liberaba. Intentó romperlo y murió. Sofía, la última de su linaje, heredó su carga. Cada cuerpo que Sofía tocó, cada nombre que escribió fortaleció el pacto. Los muertos no querían venganza. Querían libertad. Pero la morgue, alimentada por su sangre, no los dejaría ir, ni a ella. Sofía pensó que podía huir. Que dejar la morgue silenciaría los susurros. Pero los muertos no respetan puertas, y el pacto de su linaje la seguía como una sombra. La morgue no era un lugar. Era un destino grabado en su sangre. Sofía corrió al baño, buscando un refugio inútil. Pero los muertos siempre encuentran a sus guardianes, atraídos por el linaje que los despierta. Sofía lo entendió tarde. No fue elegida por trabajar en la morgue, sino por ser la última Martínez. Su linaje, jurado al pacto, la marcó como guardiana. Los muertos no querían justicia. Querían usarla para romper sus cadenas, o arrastrarla con ellos. La morgue no era un edificio.
Era una prisión. Y Sofía, la última de su linaje, era su llave y su víctima. Sofía quiso gritar, pero su voz se perdió. El espejo no mostraba su rostro, sino a ellos, los muertos que nombró, que tocó, que ató a su alma con cada letra escrita. La morgue no era un lugar. Era su destino, sellado por el linaje de los Martínez, jurado a un pacto que los esclavizaba a todos. La morgue no termina en sus paredes. Los muertos no se quedan en sus tumbas. Si escuchas un susurro con tu nombre en la oscuridad, no mires atrás. Porque algunos muertos no buscan descanso. Buscan un alma para llevarse. Gracias por sumergirte en esta pesadilla. Pero antes de apagar la luz, piensa, ¿qué harías si los muertos te llamaran? Suscríbete para más historias que te robarán el sueño. Comparte este video y déjanos un comentario. ¿Crees que Sofía escapó o los muertos la reclamaron? Nos vemos en la próxima sombra.